¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Como siempre, es un placer recibirte. Permíteme compartir por este medio un agradecimiento público a varios colegas que siempre o casi siempre nos acompañan con interesantes comentarios a los videos. Permíteme nombrar a excelentes profesoras como Alejandra Pinardi, siempre con sus palabras de apoyo, Viviana Blanco, mismo comentario, y, como dicen en el otro idioma, last but by no means least, Marta Harfuch, quien también hace unos meses nos honró con su visita y nos ofreció una interesantísima entrevista que mucho te recomiendo. Gracias, Marta, por estar siempre presente con tus comentarios y valiosísimos aportes. Bien, el invitado de hoy, como siempre, un invitado de lujo, es un profesor graduado en Joaquín B. González, nada menos, conocidísimo por una amplísima trayectoria dictando literatura inglesa contemporánea, en el mencionado Joaquín B. González y otros importantes centros de formación docente. Y como si esto no alcanzara, múltiples formaciones en programación neurolingüística y neurociencias. Se formó en la Escuela Argentina de PNL con el título de Master Practitioner de PNL y luego múltiples entrenamientos, formaciones, capacitaciones en el exterior, en lugares como Nueva York, California, Londres y muchos más. El resto te lo va a contar él mismo. Permitime presentarte a Ricardo Cavallini. Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy amable y gracias por tus palabras y por la invitación. Nada que no te merezcas. Es un placer que estés acá. Bien, entonces ahí ya entrando tantos temas, ¿por dónde empezar? Como dije vos, todo comenzó luego de recibirte de profesor de inglés, te has formado en literatura y has dictado por muchos años las materias que mencioné, ¿verdad? Así es, sí, así es. Hice la inscripción con la profesora Nelly Shakespeare en Literatura 2 ¿Qué y apellido? luego cuando Rolando Costa Picasso se jubila, tomo la cátedra de Literatura Contemporánea en el Joaquín y luego, bueno, algunas suplencias e interinatos en el Lenguas Vivas y en otros profesorados. Pero Bien. lo que me gustaría contarte, ya que hablaste de la PNL, Sí, es lo siguiente. Tú sabes bien que la formación en el profesorado es muy académica, así es. muy, diríamos, hemisferio izquierdo, que Y está perfectamente bien, por supuesto, y lo que yo notaba era la falta de, diríamos, empatía en algunos profesores en la formación docente, es la cierto. falta de conocimiento de, podríamos decir, de cómo nosotros creamos la realidad en nuestra mente, en nuestro cerebro, cosa que considero fundamental en cualquier profesional. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por dónde comenzamos? Y comenzamos con nosotros mismos, en nuestra exploración interna. Y es así que después de muchos años
y un poco agobiado por este peso académico, Cierto. hice en el 95 el primer nivel del practitioner de PNL en Canterbury, en la Universidad de Canterbury, en la escuela Pilgrims. Viste que dan summer courses en Pilgrims y luego, bueno, elegí PNL durante dos semanas intensivas todo el día. Y eso me abrió mucho lo que yo estaba necesitando, Sí, porque cuando vos das, por ejemplo, literatura 2, que es literatura romántica, sí, los cinco grandes románticos, William Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley and Keats, cuando yo leía y enseñaba esos poemas, sentía algo en el cuerpo, era algo físico, ¿viste? Y no lo podía entender y me movilizaba mucho, pero no tenía el toolkit claro, para para explicarlo. para explorarme. Es decir, por qué me siento tan conmovido con la poesía de William Blake? ¿O por qué leyendo el Prelude de Wordsworth, que habla sobre, es la autobiografía del poeta, es Mm. un libro, un poema muy largo, varios capítulos, Ajá. es increíble. Ahí Sí, están las neurociencias. Cuando Nelly me insistía en ciertas cosas, yo sentía cosas que ella no la entendía, porque Nelly era muy hemisferio izquierdo, muy rígida en ciertas cosas. ajá. Necesitaba entonces ese toolkit, que me lo dio la PNL, y luego mindfulness, y luego las prácticas meditativas. Entonces, ¿qué sucede en el profesorado ahora? Bueno, Ajá. yo me alejé, me jubilé, pero lo que advierto es que hay una gran carga cognitiva Sí, y no se le da al futuro docente herramientas para que pueda explorarse y luego ayudar a los demás a explorarse. sí. Ah, Entonces, te voy a invitar a hacer un juego. sí. A ver, Carlos, yo quisiera invitarte a que me cuentes una linda clase que diste ayer. Ajá. ¿Mm? Entonces, no tenés que decir nada, simplemente pensá, utiliza los cinco sentidos si podés, Sí. pero disociate y observa cómo tu cerebro crea esa realidad. Ujú. Sí. Entonces, una clase en la que todo salió muy bien y estás muy contento. ¿Cómo recordás esa clase? Ajá. Contame. A ver, en sus pasos o en la reacción de los alumnos? No, no, como vos quieras contármelo, como te parezca lo más correcto. Bueno, te puedo decir que, bueno, para dar un paso en particular que estábamos viendo las así, pequeñas oraciones y que tenían que ver si era una explicación, déjame recordar, era una explicación, era apology y Ajá. después, por ejemplo, era felicitación y sympathy. Ahí va. Era explanation, congratulation and sympathy. Y por ejemplo, oh, Oh, shame about your car. I'm sorry to hear that. I'm sure it'll solve it soon. This kind of thing. Y bien. oh, Y bueno, luego, oh. después de leerlo, después vino la parte más árida, que es darles oraciones similares en las que completaran con la missing preposition. I'm pleased for you, or what a shame about your car, this kind of thing. Ok. Y luego quedó ahora la tarea que están haciendo es para unirlo con la realidad de todos los días, de un pequeño deber que observarse en su español cotidiano. Por siempre va a ver que en la, eh, acá
en el trabajo alguien le va a decir, alguien le va a contar que el pibe entró en la facultad y lo va a tener que felicitar. Otro decirle, qué sé yo, por ejemplo, que le chocaron y que está haciendo unos trámites y se tiene que darle Ok, su sympathy. Y otro decirle, uy, no, mira, disculpa que no te contesté porque estaba justo con otra llamada. Entonces, ok. así que más o menos como Esta fue lo... la clase. Sí, una Muy parte bien. Ahora importante. bien, Sí, esta fue tu clase. Observa sí, que todo tu foco ha sido externo, describiendo los movimientos lingüísticos que se desarrollaron en esa clase. así Mi es. pregunta sería ahora, ¿qué sentimientos o emociones surgieron? ¿Y cómo te diste cuenta que eso había sido una clase exitosa? Ujú. ¿Qué Bien. sentimientos? ¿Cómo surgieron esos sentimientos? ¿En dónde? ¿En tu cuerpo? Sí, 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 sí. Porque a veces uno, el cuerpo, algo te dice cuando la clase no salió bien, que Sí, ahí está. pasa, ahí está, hay algo en el cuerpo que me lo dice antes de que yo lo pueda poner en palabras. Después Ok, recorro los pasos, uy, acá en este paso hablé. Claro, cómo no reaccionó si hablé todo yo cuando le tendría que haber dado un poco el paso a él, o si esto no se lo expliqué como quería. Ahí vienen, pero es como decimos, el cuerpo te dice esto no salió bien. Y la manera de respirar, a veces siento, ¿no? Que ujú. fue, bueno, si podemos decirle así, exitosa. Muy bien, Ujú. exactamente. Sí, es lo que vos dijiste, la emoción, Sí, según el doctor Alan Watkins, es el fluir de información química y eléctrica que los órganos envían al corazón y al cerebro. ah, Y cuando esta emoción tiene un toque cognitivo, es decir, se hace, you become aware, ajá, sos consciente de sí, la sí. emoción, la denominan sentimiento, feeling. Mm, Entonces, lo que es interesante es que en general no sabemos cómo nuestro cerebro crea la realidad. Y eso es muy importante para cualquier profesión, sí, porque como tú sabes, nunca estamos en contacto con la realidad, sino siempre reaccionamos o respondemos a interpretaciones. Vivimos en mundos interpretativos, creados por el lenguaje. Somos seres lingüísticos. Y esto me lleva a que en el profesorado tenemos que hacer a los alumnos conscientes de su diálogo interno, que en general es tóxico. Oh, por favor, hice un fall rise, tendría que haber hecho un rise fall. Oh, la sí, vocal número 4 no me salió bien. sí, Sincraft o Zulima Molina me va a matar. Somos tremendos. Tenemos un enemigo aquí sí, sí, que sí. drena nuestra energía. Entonces, el primer paso es hacer a nuestros colegas y a nuestros alumnos conscientes del diálogo interno. Esa voz que está en nuestra mente Sí. siempre quiere lo mejor de nosotros. Por eso siempre nos critica. No te salió bien el fall rise. Tendrías que haber hecho esto en vez de esto otro. Eh, Cuando sucede eso, esta voz no tiene una intención negativa, tiene una intención positiva, Claro, quiere claro lo que sí. mejor de nosotros. Lo Claro. que pasa es que es disfuncional, disfuncional, no es ni buena. Recordad, cuando hablamos de emociones, Sí, cuando hablamos de las neurociencias, no hay emociones malas o buenas, hay emociones funcionales o disfuncionales qué de acuerdo con importante. el contexto. Entonces, Sí, el miedo que vos me comentabas antes, el miedo, por ejemplo, es una sí, emoción muy funcional en una sí. calle oscura cuando aparece una persona sospechosa. Pero el miedo es muy tóxico, muy debilitante cuando tenemos que dar un examen.
y claro. empezamos a rumiar. What if, ¿qué si me preguntan tal cosa? Uy, no estudié a Chaucer el canto número 4, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, la sí. primera cosa que tenemos que aclarar es que la voz interna tiene una intención positiva, pero tenemos que regularla Ajá. y establecer rapport con esta voz y decirle, mira, tengo que dar examen, ¿por qué no te tomas el avión y te vas a Ushuaia a ver a Carlos, que tiene una casa hermosa? Mientras yo doy el examen, vos vas a estar ahí, yo ya estudié, estoy bien, me preparé. Gracias por todos tus comentarios, que tengo que fijarme en esto, en lo otro, pero ahora deja, entonces, hablarle a esa voz en forma empática, Sí. con compasión, con rapport, y la fuerza de esa voz desaparece. En cambio, si nos enojamos con esa voz, nos vence. Es decir, no, se puede, no podemos controlar esa carga de energía. Recordemos Sí, que emoción, emotion sí, is energy in motion, claro. right? So it is Emotion. energy in motion coming from the guts, viniendo de nuestros órganos y necesita ser expresada. We need to vent. Por supuesto, expresada en forma coherente, Sí, bueno, de forma que la podamos manejar. claro. Entonces, esto es algo muy importante. Por ejemplo, Sí, me acuerdo, cuando daba literatura contemporánea, sí. por ejemplo, tenía que dar Stream of Consciousness, Ajá. y ahí tenemos una riqueza en Mrs. Dalloway, A Portrait of the Artist, para explorar cómo estos grandes escritores hablaban de las neurociencias antes que Manes o no sé quién, Sí, que cualquier especialista o destacado de hoy. cualquier especialista. Es decir, el fluir de la conciencia de las novelas de Virginia Woolf, de Joyce, es realmente increíble. Y bueno, cuando uno da esa materia, Sí, invita a los alumnos a que ellos también exploren sus metáforas internas. ¿Mm? claro que Es sí. decir, para darles un toolkit, como te dije Sí, antes, sí, 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 sí. para manejar y regular esas emociones. Eso me parece que es esencial y se puede dar en cualquier materia. Una de las prácticas que hacemos es mindfulness, que es focalizar en la respiración, ¿m? Ujú. acompañada con un diálogo interno que sea proactivo, positivo. Porque simplemente, en general, los adolescentes, cuando se tienen que concentrar solamente en la respiración, se distraen enseguida. Y Sí, necesitamos más anclajes, sí. ya sean auditivos o visuales, para que esa práctica sea más eficiente. Eh, bueno, estoy hablando mucho. No, no, y acá, y te estamos escuchando, sí, porque esa es la idea, que hable la persona invitada. Yo soy Ah, el simple nexo, soy el que tiene la suerte de estar en el medio. Claro, sí, ok. pero sí se habla, siempre se ha hablado mucho de la conexión de la literatura con la psicología. Y bueno, y esto es pariente cercano, podemos llevarlo a nivel general, que es eh, le- eh, todo lo que tenga que ver con la autoexploración, todo el conocerse a sí mismo. No te quería interrumpir, pero mientras vos empezaste toda esta descripción, cómo conectarse con uno mismo, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Claro, pero la famosa frase, conócete a ti mismo, pero los chicos te preguntan, ¿cómo hago? Claro, ahí está. ¿Cómo? O Sí, presta sí, atención. Sí, pero ¿cómo presto atención? sí, Entonces, sí, el cómo lo tenemos de todas estas sí, aplicaciones, estas técnicas de PNL, de mindfulness, las neurociencias. sí. Lo importante es que tenemos que comunicar a los
a los alumnos o a los profesores es el hecho de que nuestro cerebro trabaja con electricidad y químicos. Es decir, no, algunos comparan el cerebro con este puño. Ajá. Y dicen, bueno, esto sería la corteza cerebral, de neocórtex, la de prefrontal cortex, donde están las funciones ejecutivas. Sí. Luego levantamos la corteza y encontramos el cerebro límbico o mamífero, Sí. con la famosa amígdala, que es el centro de alerta, ¿no? Ajá. Pero muy cerca está el hipocampo, que sería el depósito de los recuerdos, the warehouse of memories, muy importante para aprender un idioma. Sí, sí. Y luego levantamos el mamífero, el cerebro mamífero, y tenemos lo que en forma muy simple se llama reptiliano, el cerebellum y el brainstem. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, Sí. nuestro lenguaje, si decimos, focalizamos en lo que puede pasar, en lo negativo, Sí. estamos creando electricidad a nivel beta, que es Ajá. de 14 a 40, 50 cycles per second. Ajá. Esta electricidad crea brainwaves, ondas Sí. cerebrales, que viajan al segundo cerebro. Ajá. Si esta electricidad es muy alta, activa la amígdala. La amígdala manda esa electricidad a las suprarrenales y nuestro bloodstream, la sangre, está compuesta, llena de cortisol y adrenalina, que nos prepara para luchar, escaparnos o congelarnos. Sí, 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 Pero sí. está producido por los pensamientos, que son imágenes visuales y auditivas, que Claro. generan emociones. En cambio, si tenemos un diálogo interno más amable, más compasivo, Sí. no activamos a la amígdala, activamos otras áreas cerebrales que empiezan a largar estos químicos, que sería oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, que genera el bienestar y activan la conexión con las funciones ejecutivas del neocórtex. Esto lo enseño también en compañías, con presidentes Claro. de empresas que tienen que Claro. invertir millones de dólares y no saben que el lenguaje puede generar el caos. El lenguaje interno, estoy hablando de Claro, internal, claro, el diálogo interno, lo que ¿no? uno se Cómo repite nos todo el hablamos a tiempo. nosotros mismos. Nos estamos hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos o no conciencias, eso es tan cierto. Entonces, en el profesorado, estas técnicas se pueden enseñar en cualquier materia. Claro. Literatura, lengua, Eh, gramática, fonética. lengua, en fonética también, que es tan difícil. Muchos alumnos se paralizan en la clase de fonética o de lengua. Sí. Recordemos que aprender un idioma extranjero erosiona nuestra autoestima, Ujú. nos transforma en seres muy frágiles, porque no podemos defendernos. En cambio, en castellano sí, si me atacas yo te puedo contestar, pero en inglés, y más en un profesorado, ¿no? Claro. Donde el alumno se siente muy Muy en frágil. inferioridad de... Claro. Exactamente. Un Y cinturón aparte amarillo erosiona contra la un quinto identidad. dan. Sí. Exacto. Erosiona tu identidad también. Tengo que Sí. sonar British, American, o ahora con English hace lingua franca, como un latino. Sí, sí, Son claro. temas que tendrían que explorarse con los alumnos y llegar a un acuerdo en cómo corregir, cómo llegar a un nivel de exigencia más alto, Claro. etcétera, etcétera. Claro, sí, así se forma, justamente me conectó con el famoso affective filter de Krashen. ¿Qué es eso? Right, El correctamente, mismanagement sí, de sí. toda esa parte emocional.
Pero exactamente, toda conducta, nos dicen los neurocientíficos, proviene de un estado emocional. Ajá, toda La pregunta conducta es, proviene. eh, ¿cómo creo un estado emocional con recursos que me empodere, un Sí, estado emocional ecológico? Y hay dos fuerzas que crean sí, este estado emocional. Primero serían las representaciones mentales, es decir, nuestro diálogo interno y la película que proyectamos en la corteza prefrontal. Es todo interno. Y luego la parte física, the body, porque están unidos, el cuerpo con la mente, con el cerebro. Entonces, ser conscientes de la postura, de la respiración y de lo que estamos viendo y escuchando en nuestra mente. Estas dos fuerzas, la mente y el cuerpo, crean el estado emocional empoderador que produce una conducta adecuada con resultados positivos. Pero tenemos que tener la técnica y la práctica. Esto implica mucha práctica. Por sí. eso siempre a los profesores les digo, a la gente que tengo a mi cargo, después de una clase, hagan un pequeño paréntesis y reflexionen acerca de la clase. ¿Qué sienten? ¿Dónde lo sienten? ¿Pensaron que hablaron mucho, como vos dijiste, o que hablaron poco? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Es explorar lo que hice para aprender y mejorar mi práctica educativa, ¿no? Claro. Pero tener Sí. este momento de reflexión, ¿no? Sí, sí, que se nos niega tanto por esa vida tan acelerada, porque mira, ya inconcebible si uno se encuentra con un colega, inconcebible decir, bueno, vamos a tomar un café, pero cuéntame, ¿cómo explicas esto en tu aula? ¿Cómo manejas esta situación? No, no, apenas tener tiempo de darle la mano, darle un beso, o el choque de puños ahora Sí, post-pandémico, sí, y, sí, sí, y sí. eso como el tiempo de comunicarnos. Y importante, ya me avisa el Zoom que tenemos pocos minutos, pero claro, importante darle como recapitulando lo que vos decís, que no nos dicen cómo en la vida cotidiana, fuera del ámbito profesional, nos decimos, incluso entre los amigos, che, tenés que regular un poco ese carácter que tenés. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Nadie me lo enseñó. No y así, y otra que se me ocurre como el desafío, un poco ser aceptado cuando el alumno por ahí no recibe esa devolución incluso hiriente, lo puede tomar como una falta de exigencia. Y mira, mira cuánto queda para explorar y siempre ahí nos toma el final del tiempo cuando sentimos que acabamos de empezar. Ricardo, como les digo a todos los invitados, prometenos que vas a volver. Sí, sí, cuando quieras, invítame y voy a volver, seguro, sí, sí. Pues, la verdad, te agradezco infinitamente este acompañamiento que nos has brindado. Y, y bueno, y espero en algún momento vamos a volver a tenerte acá. Ok, Y te mando muchísimas gracias, Carlos. un abrazo enorme a la distancia. Gracias, gracias. Un A placer. vos. El placer es nuestro. Bien, vamos. El anclaje, Bien. ¿Qué más qué agregar? Queda mucho como se dice en el otro idioma, nos queda mucho food for thought. Mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho por aprender. Y en este camino, las personas como Ricardo no son necesarias. Son imprescindibles. Estoy seguro de que has disfrutado del otro lado de esta charla tanto como yo. Te agradezco mucho
la compañía y hasta muy pronto.